Hola mis panas, ¿cómo están? Espero les gusten estas creepypastas y lleguen a sus corazones. No olvides dejar tu like y comentario. Hay algo que mi novia no quiere que vea. Cassie y yo hemos estado saliendo por 5 meses. Solo últimamente me he dado cuenta de que no puedo recordar una sola vez en la que hayamos pasado tiempo juntos durante el día. Nos conocimos en Hench. Su foto de perfil la mostraba agachada frente a una iglesia de piedra, después de lo que parecía haber sido una noche de copas. Su piel era de un blanco porcelana, y tenía unos ojos afilados, parecidos a los de un felino, que parecían atravesar la pantalla. Había iniciado cientos de conversaciones que no llegaron a nada, así que cuando Cassie me preguntó si quería ir a cenar, acepté sin dudarlo. Nos vimos en un bar y rápidamente nos familiarizamos con el menú de bebidas. Su sonrisa se hacía más amplia con cada copa de champán. Yo pedí ragú de cangrejo. Ella pidió un gran corte de carne. Casi se consideraba carnívora y comía carne roja en casi todas sus comidas. El bistec estaba cocinado tirando a término medio poco hecho, y cuando lo cortó, pequeñas manchas de sangre brotaron hacia el plato. Se extendieron hasta que todo quedó rosado. Pasó un bocado de puré por encima, como si estuviera pintando. Después lamió cada diente del tenedor, uno por uno. Me dio náuseas verla. Incluso le pregunté si quería que lo mandara de vuelta a la cocina para dejarlo un par de minutos más en la parrilla, pero me dijo que no me preocupara. Lo prefería así. Después de esa primera cena vinieron muchas más, mientras probábamos distintos restaurantes de la ciudad. Su turno de trabajo iba de la mañana a la noche, y parecía trabajar todos los días, así que nos veíamos de noche por pura comodidad. Mirando atrás, no recuerdo que haya hablado alguna vez sobre lo que realmente hace en su trabajo. Algunas noches, cuando salíamos hasta tarde, se quedaba a dormir en mi casa. Yo siempre duermo con las persianas abiertas porque me gusta despertarme con la luz del sol. Pero cuando casi se quedaba, despertaba en la oscuridad con mi alarma de las 6 de la mañana sonando en la mesa de noche. Las persianas estaban aseguradas con alfileres. Cuando le pregunté, solo me regañó. ¿Tienes idea de cuánto duele? En el lugar donde el sol había tocado su piel, una delgada franja en su mejilla izquierda, la piel estaba roja, como una quemadura solar. Fuera de eso, todo era casi perfecto. Nunca noté lo extraño que era todo hasta que se mudó conmigo. No fue un cambio permanente. El departamento de Cassie estaba construido por debajo del nivel del suelo, y después de varios días de lluvia el agua empezó a filtrarse por el concreto. Todo el edificio olía a cartón mojado. Hice lo correcto y le ofrecí quedarse conmigo mientras reparaban los daños. Pensé que aceptaría encantada, una especie de prueba de convivencia que quizá terminaría con nosotros viviendo juntos, pero solo se mostró nerviosa, como si buscara una excusa. Lo único que hizo fue sacudir la cabeza con un Al principio no hubo cambios drásticos. Como siempre, yo salía a trabajar mientras Cassie seguía estirada en la cama, y volvía de noche para encontrarla cocinando bistec, salchichas o chuletas de cerdo. Por lo general me pedía a mí hacer las compras, pero a veces salía tarde en la noche al supermercado y regresaba con una bolsa de algo como carne molida. Nunca pensé realmente en lo que hacía mientras yo no estaba en el departamento. Confiaba en ella lo suficiente como para saber que no iba a robarme y a revisar mis cosas. No fue hasta que recordé las cámaras. Las había instalado años atrás para mi gato, Oscar, para grabarlo trepando por su torre y subir un montaje de clips a TikTok. Oscar se había escapado de repente hace unos meses, pero las cámaras seguían ahí. Simplemente no las había revisado. Así que, en mi hora de almuerzo, entré a la aplicación y traté de conectar con la cámara del dormitorio. Todavía funcionaba, y ahí estaba. Casi dormida como si estuviera muerta.
Recuerdo que me había dicho específicamente lo ocupada que estaría en el trabajo ese día por un nuevo proyecto que le habían asignado. Retrocedí la grabación y durante horas estuvo tan inmóvil que no podía notar si respiraba. La cámara del dormitorio mostraba una parte de la calle, y podía ver autos pasar, así que sabía que no estaba congelada. Casi no había mencionado nada sobre tomar un día libre. Con lo mucho que trabajaba, había dado a entender que el lugar entero colapsaría sin ella. Cuando llegué a casa y le pregunté cómo había sido su día, lo único que respondió fue bien. Durante el resto de la semana seguí revisando las cámaras. Solo de vez en cuando, para ver si salía del departamento o al menos se levantaba de la cama. Pero no. Literalmente nunca salía. Cada día, no se movía hasta las 5 de la tarde, justo cuando empezaba a oscurecer. Se destapaba, se levantaba con rigidez y luego iba a la cocina a preparar la cena. No está viviendo gratis. Ha estado pagando todas mis compras como agradecimiento por dejarla quedarse aquí. Tal vez es rica. Tal vez ganó la lotería. Tal vez todavía no confía lo suficiente en mí como para explicarlo. Anoche, por accidente agarré una hamburguesa vegetal en vez de una de carne. Ella la olió una vez, luego empujó el plato de vuelta hacia mí, diciendo que no tenía hambre. Horas después, desperté con el sonido del colchón moviéndose y luego la puerta del refrigerador abriéndose de golpe. Un momento después, la puerta se cerró y escuché el lento crujir del plástico. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba metida hasta el codo en el tacho, buscando los restos de carne que había tirado días atrás. No me ha dicho ni una palabra de esto. Cada vez que intento preguntarle, cambia la conversación a otro tema completamente distinto. Lo único que quiero preguntarle es por qué puedo oler los restos de carne que dejó en la basura, y por qué la idea de chuparlos hasta dejarlos limpios me hace agua la boca. Desperté paralizado y oí susurros que venían de la oscuridad. No había nada fuera de lo común en ese día, fui a trabajar, regresé a casa, cené y pasé el resto de la noche trabajando en mi proyecto como cualquier otro día. Tammy me llamó aburrido e incapaz de cambiar antes de irse, por mi rutina. Solía decirle que nos equilibrábamos, que ella me daba el empujón que necesitaba para salir de mi zona de confort, mientras yo la ayudaba a mantenerse con los pies en la tierra. Supongo que ella cambió. Si tan solo hubiera sido un poco más espontáneo y no tan aferrado a mis hábitos, quizá todavía estaría aquí, pero no lo soy, soy una criatura de costumbres, y cambiar no es fácil para mí. No había dormido bien desde que Tammy se fue, me quedaba despierto hasta las 3 o 4 la mayoría de noches. Mi habitación era muy pequeña, la cama tamaño rey que Tammy insistió en comprar apenas cabía si la empujábamos contra la pared, dejando apenas espacio para abrir la puerta al otro lado. Era un esfuerzo levantarme a las 6 de la mañana todos los días, y para empeorar las cosas, ella insistía en dormir del lado exterior, mientras yo tenía que dormir con la cara pegada a la pared, ni siquiera me dejaba girarme hacia su lado, decía que le desagradaba sentir mi respiración en su cuello. Intentar salir de esa cama, medio dormido cada mañana sin despertarla, no era tarea fácil, y déjame decirte que ella no era una persona madrugadora. Parte de nuestra rutina matutina era ella gritándome por despertarla. Una vez que estoy despierta, ¿lo sabes? ¿Por qué sigues haciéndome esto cada mañana? Esto no seguiría pasando si me dejaras dormir del lado exterior. Decía yo, siempre arrepintiéndome al instante. Ella entonces me llamaba insensible y decía algo como: ¿por qué dirías eso sabiendo que soy claustrofóbica? Y no me hablaba hasta la noche. Es extraño, nunca pensé que extrañaría que me gritara, pero lo hago. Así comenzaba mi día casi todas las mañanas. A pesar de las discusiones constantes y la incomodidad extrema, dormía como un bebé en aquel entonces.
Incluso ahora, la única forma en la que puedo sentirme cómodo en la cama es con la cara pegada a la pared. Me acosté alrededor de las 3 de la mañana esa noche, pero como siempre, no podía dormir, solo me quedé mirando la pared, perdido en mis pensamientos. Me asusté cuando escuché que algo cayó de la cama detrás de mí. Por un momento me emocioné, había olvidado que Tammy se había ido y pensé que era ella, pero luego recordé que estaba solo, y la emoción se convirtió rápidamente en miedo. Me quedé ahí, demasiado asustado para moverme, esperando que simplemente fuera el libro que había dejado en mi almohada cayendo por alguna razón natural. De pronto escuché susurros provenientes del otro lado de la puerta, eran débiles y no podía entenderlos bien, pero me aterrorizaron. Estaba seguro de que me estaban robando, así que intenté saltar de la cama, pero no podía mover ni un solo músculo, excepto los ojos. Estar atrapado en esa posición, incapaz de moverme o siquiera pedir ayuda, fue el momento más aterrador de mi vida, me sentí completamente vulnerable. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a fallar, y mi ropa estaba empapada en sudor, al menos esperaba que fuera sudor. Entonces escuché los resortes del colchón crujiendo como si alguien se hubiera subido a la cama, seguido por una voz susurrándome al oído. Intento número 2, intento número 2. Eso me heló hasta los huesos, si ese era el intento número 2, ¿qué demonios había pasado en el intento número 1? Durante la siguiente media hora pude escucharlos moviéndose detrás de mí, murmurando entre ellos. Todo ese tiempo esperé que me atacaran en cualquier momento, sin poder defenderme. Lo último que recuerdo fue presión en la parte posterior del cuello y a alguien repitiendo intento número 2 antes de desmayarme. Desperté a la mañana siguiente convencido de que había sido un sueño, e intenté sacarlo de mi mente, pero no pude, algo simplemente no se sentía bien. Salí a desayunar al local que estaba a la vuelta de la esquina, me recordaba a Tammy. Solíamos ir ahí cada sábado por la mañana. Probablemente no debía hacerlo, solo me deprimió más, pero no podía romper la costumbre. En el fondo, pensé que si ella entraba y me veía ahí, recordaría lo que teníamos y volvería conmigo, pero nunca ocurrió. En el camino noté que la gente me miraba, pensé que quizá tenía algo en la cara, así que cuando llegué al local fui al baño para revisarme, pero al verme en el espejo estaba normal. La situación me estresó tanto que perdí el apetito, así que solo pedí un café. De repente sentí que alguien me observaba. Al levantar la vista noté que el tipo sentado enfrente estaba mirándome, pero cuando lo miré bajó la cabeza y fingió que trabajaba en su laptop. Intenté ignorarlo, pero no paraba, empezó a incomodarme. Así que le pregunté cuál era su problema, pero no respondió, solo empezó a teclear nervioso. Esperaba que eso al menos detuviera las miradas, pero no fue así, sus ojos iban constantemente de mí a su pantalla. No pude soportar más sus miradas juzgadoras, así que me levanté, caminé hasta su mesa y me senté. Podía ver el sudor recorriendo de la frente mientras miraba hacia la mesa donde yo había estado sentado. Allí había un tipo con un impermeable azul mirándonos, parecía molesto. Volví a preguntarle qué problema tenía, pero no respondió, así que cerré su laptop. Empezó a alterarse, sus manos temblaban tanto que pensé que iba a convulsionar. Luego se levantó e intentó irse, pero dejó caer su laptop. Cuando la recogí y se la di, ni siquiera me miró a los ojos, lo único que dijo fue perdón, perdón, perdón mientras salía tambaleándose. No era el único que actuaba raro, incluso la mesera parecía asustada de mirarme. También ella seguía mirando al tipo del impermeable como pidiéndole permiso para hablarme. Él era el único que no tenía miedo de mirarme a los ojos, no apartó la mirada ni una sola vez. Le habría dicho algo, pero para ser honesto, me dio miedo, era un tipo grande y se veía peligroso. Mientras más lo observaba, más intimidante parecía, no pude soportarlo y me fui. Desafortunadamente, me siguió. Intenté perderlo desviándome por el callejón junto al local. Pero cuando miré atrás, ahí estaba, acercándose cada vez más. Entré en pánico y corrí. Nuevamente me siguió, escuchaba sus pasos cada vez más cerca.
Cuando doblé la esquina al otro lado del callejón, terminé chocando con un hombre que salía de una cafetería, derramándole café hirviendo encima. «Idiota, mira lo que hiciste», gritó, mientras intentaba limpiarse la camisa con la manga. Cuando miré hacia atrás, el tipo del impermeable estaba justo frente a mí y parecía furioso. Pensé que me iba a golpear, pero no lo hizo. En cambio, agarró del brazo al hombre que me estaba gritando y lo arrastró calle abajo. Cuando llegó a la mitad de la cuadra, lo soltó y discutieron por un momento. Luego el tipo del impermeable señaló hacia mi dirección y le dijo algo, no sé qué fue, pero asustó muchísimo al hombre del café. Me miró con la boca abierta por un instante antes de irse, mientras el del impermeable empezó a caminar de regreso hacia mí. Sin detenerme ni un segundo, corrí hasta casa. No creo que esta vez me haya seguido, no lo veía. Estaba tan paranoico que pasé el resto del día mirando por la ventana. Al anochecer estaba agotado y me fui a dormir temprano. Era extraño, era la primera vez que sentía sueño desde que Tammy se fue. Más tarde esa noche me despertó la cama sacudiéndose y luego escuché. Intentó número 3, intentó número 3. Otra vez estaba paralizado. Intenté gritar pero no salió nada más que un leve gemido. No podía creer que estuviera pasando, hasta ese momento realmente creía que todo había sido un sueño. Estaba aterrado. Intenté con todas mis fuerzas salir de ese estado, pero no podía moverme. Después escuché algo que sonaba como un taladro eléctrico y todo mi cuerpo comenzó a vibrar. Aunque no sentía dolor, podía sentir todo lo demás. El rechinar, el crujido. No estoy seguro de qué pasó después de un chasquido, debí desmayarme. Cuando desperté a la mañana siguiente, revisé todo mi cuerpo buscando señales de que lo que creía que había pasado durante la noche fuera real, pero no había nada. Una vez más pensé que todo había sido una pesadilla, incluso lo del hombre del impermeable, probablemente causado por meses de insomnio. Desde que Tammy me dejó, me había sentido muy solo. Sé que ya debería haber empezado a sentirme mejor, pero cada día la extrañaba más y más. Estaba seguro de que seguiría así para siempre, hasta esa mañana. No puedo explicar cómo pasó, pero ya no me importaba ella, solo me sentía feliz y lleno de confianza. Lo cual era raro. Siempre fui tímido y evitaba interactuar con la gente cada vez que podía. Después de eso sentía que podía con el mundo. Al día siguiente cuando fui a trabajar, me sentía como una persona diferente. Extrovertido y conversador. Aún sentía que la gente me observaba, pero ya no me importaba, tenía confianza. No tenía idea de qué me había pasado, quizá alguien entraba a mi habitación y experimentaba conmigo, o tal vez había pasado suficiente tiempo y simplemente había superado a Tammy. Fuera lo que fuera, no me importaba, por primera vez era feliz. Apenas pensé en Tammy ese día y cuando lo hice, me dije: al diablo con ella, no necesito a esa mujer y la saqué de mi mente. Había una chica en mi trabajo que me gustaba, Kate, era recepcionista. Siempre me había dado miedo hablarle, era muy bonita y sentía que estaba fuera de mi alcance, así que nunca tuve el valor de mirarla, mucho menos invitarla a salir. Pero ese día sentía que podía lograr cualquier cosa. Caminé directo hacia ella, sonreí y le pedí que fuéramos a cenar. El problema fue que no tenía idea de quién era yo, a pesar de que pasaba frente a ella todos los días, desde que empezó a trabajar ahí el año anterior. Ella dijo que no, al principio. Normalmente, si me exponía así y me rechazaban, me habría devastado, pero esta vez no me afectó. No aceptaría un no como respuesta. Había planeado verla esa noche en el restaurante donde llevé a Tammy en nuestra primera cita. A ambos nos encantaba la comida, así que sabía que a Kate también le gustaría. Sentado ahí, esperándola, debería haber estado nervioso, pero no lo estaba. Estaba emocionado por volver a salir con alguien y no quedarme solo en casa. Después de unos 30 minutos recibí un mensaje de ella diciendo que su madre estaba enferma y que no podría ir. Admito que me decepcionó, pero no iba a dejar que eso me arruinara la noche, así que me quedé a cenar de todos modos y traté de aprovecharlo.
Mientras el mesero traía mi comida, la puerta se abrió y Tammy entró. No lo podía creer. Había ido a ese restaurante al menos una vez por semana esperando verla entrar por esa puerta, pero nunca lo hizo, hasta ese momento. Pensé que era el destino. Sabía exactamente qué iba a decirle, lo había imaginado 1000 veces. Cuando se acercó, su sonrisa se hizo más grande, y la mía también. Estaba tan feliz de verla, hasta que pasó de largo y se sentó al lado de un hombre que nunca había visto. La forma en la que me ignoró después de todo lo que vivimos sí me dolió un poco, lo admito, pero no era gran cosa, estaba superado. Intenté ignorarlos y seguir con mi comida, pero podía escucharla riendo y bromeando todo el tiempo, era demasiado incómodo, así que me fui a casa. Las cosas solo empeoraron después de eso. El hombre del impermeable estaba afuera, no me dijo nada, solo sonrió mientras pasaba. A pesar de todo lo ocurrido con Tammy y Kate, me sentía invencible y no iba a dejar que ese tipo me intimidara, no importaba lo grande que fuera. Durante todo el camino a casa escuché sus pasos detrás de mí, pensaba exactamente qué haría si se acercaba, pero esta vez mantuvo su distancia. Al entrar en casa, lo vi parado al otro lado de la calle con esa sonrisa maliciosa. Pensé que no podía empeorar, pero cuando intenté escribirle a Kate, me di cuenta de que me había bloqueado. No tenía idea de por qué. Después de eso decidí irme a dormir antes de que algo más saliera mal. Otra vez, en cuanto mi cabeza tocó la almohada, me quedé dormido. Me desperté una hora después con un dolor de cabeza insoportable, mis ojos latían tanto que pensé que iban a explotar. Iba a levantarme para tomar algo, pero al sentarme todo mi cuerpo se entumeció y volví a caer. Poco después escuché. Intentó número 4, intentó número 4. Sentí ganas de llorar, era lo último que necesitaba. Empecé a sentir presión en la nuca y luego dejé de poder respirar. Todo empezó a oscurecerse, luego sentí un dolor agudo subiendo por mi columna, y un líquido tibio salió por mi boca. El dolor era tan intenso que pensé que iba a morir. Justo cuando creí que iba a desmayarme, de pronto pude respirar otra vez. Grité con todas mis fuerzas, luego escuché un sonido extraño, como un gorgoteo, y algo húmedo y pegajoso se deslizó por mi rostro, entró en mi boca, bajó por mi garganta y llegó a mi estómago, donde podía sentirlo moviéndose como si buscara algo. Lo último que recuerdo fue una voz diciendo: intentó número 4 exitoso. A la mañana siguiente desperté con una ira que nunca había sentido. Creció y creció durante el día hasta convertirse en una furia que apenas podía contener. Lo que me hicieron esa noche no estaba bien. Siempre había sido tranquilo, jamás perdí la calma con Tammy, ni siquiera después de que se fue. No estaba enojado con ella, me culpaba a mí mismo. Ahora, solo pensar en ella me hacía sentir que quería matarla, y peor aún, no podía sacarla de mi cabeza. Cuando llegué al trabajo, me di cuenta de que ella no era la única persona que me molestaba. Tenía pensamientos oscuros sobre todos los que veía. Aunque nunca lastimaría a nadie, estaba asustado de mí mismo. Era horrible, nunca había sentido algo así. No pude quedarme ahí más tiempo, así que dije que no me sentía bien y regresé a casa. Desafortunadamente, el hombre del impermeable me estaba esperando afuera. Esta vez no le tenía miedo, quería respuestas. Así que me escondí detrás de la primera esquina que encontré y esperé. Cuando pasó, salté, lo agarré del cuello y lo empujé contra la pared. ¿Quién eres y por qué me sigues?, dije mientras apretaba su garganta. Él emitió un sonido ahogado. Por favor, lo siento, solo déjame ir. No hasta que me digas lo que quiero saber, dije apretando aún más. Está bien, te diré lo que quieras, solo déjame ir. Soltó mientras luchaba por respirar. Pero en cuanto lo solté, me empujó y salió corriendo. Cuando se dio cuenta de que no lo seguía, se detuvo y gritó: ¿eres un 4 o un 5? ¿Qué?, dije confundido. Solo responde la pregunta, insistió. ¿Eres un 4 o un 5? Respondí: 4.
Suspiró aliviado. Bien, aún no es demasiado tarde. No duermas en tu casa esta noche. Habla con Tammy, ella tiene las respuestas. Y corrió. No sabía dónde vivía Tammy ni cómo contactarla ahora que había cambiado su número tras la ruptura. No me quedé mucho tiempo. Toda la gente en la calle me miraba. En vez de ir a casa, seguí su consejo y me registré en un hotel, por seguridad. Más tarde esa noche recibí una llamada de un vecino. La policía estaba preguntando por mí. Decían que estaba implicado en un intento de robo. Supongo que el del impermeable debió ir a la policía. No sé qué está pasando ni en quién puedo confiar, y es cuestión de tiempo antes de que me encuentren. No puedo esconderme para siempre. Bolas de nieve en Sage Park. Con Jimmy y Top fuera de combate, solo quedaba yo contra Mick Kransky y su grupo de cabeza hueca. Una bola de nieve fresca explotó contra el tronco de un árbol que colgaba sobre mi trinchera. El golpe sonó con fuerza al impactar, arrancando una franja de corteza. Piedras, ese desgraciado de Mick había llenado las bolas de nieve con piedras otra vez. Otra bola atravesó mi pared de nieve protectora y me escondí más en la mezcla húmeda. La hermana menor de Jimmy, Felicity, estaba con nosotros la última vez que Mick rondó por las calles de Novak. Él nunca tenía mucho que hacer aparte de pedir cigarrillos a los estudiantes de secundaria, pero cualquiera se cansaría de escuchar a su madre ganando dinero en su habitación. Esa vez también había piedras, y maldita sea si Felicity no recibió un golpe. La piedra le dio en la nariz, abriendo sus fosas nasales hasta convertirse en un solo agujero. Jimmy nos contó sobre su primer estornudo después de la cirugía. Fue su cara lo que sacó a Jimmy del cuarto, antes incluso de ver algo. La forma en que ella intentó prepararse para el impacto, y luego el grito desesperado al darse cuenta de que no podía. Preferiría hacerme un ovillo en el suelo y recibir una paliza antes que terminar como Felicity. Recibir un golpe en plena temporada de gripe. Los matones de Mick persiguieron a los otros. Russell y Boader detrás de Top. Nord acechando a Jimmy, aunque despacio, como si dudara. Nord también había estado ahí el día del incidente de Felicity. Pensé que te dije que te mantuvieras fuera del parque. La voz de Mick estaba más cerca de lo que esperaba. Ya no quería lanzar bolas de nieve. Iba a lanzar golpes. ¿Sabes por qué? Porque nuestro apartamento da a Sage Park, y lo último que quiero ver es a ustedes jugando aquí como idiotas. Supongo que no puedes mirar hacia adentro para evitar eso, con tu madre y todo. Cerré la boca de golpe. El insulto simplemente había salido. Caído como Mick en urgencias. Susurró una voz siniestra, pero no necesitaba ser ingenioso ahora. Lo que necesitaba era contener la respiración y desmayarme antes de que Mick llegara a mí, y eso contando con que Mick no intentara ahogarme con orina. Mala apuesta. Espié por el agujero en la pared que Mick había hecho para ubicarlo. Cerca del estanque había un pino apagado con una corona barata clavada. Un muñeco de nieve con una bufanda a rayas levantado en el césped, la bufanda de Jimmy, pero él no la había puesto ahí. Giré hacia la derecha, más cerca de la calle Y. Pies. Un par de botas marrones frente a la pared. Más tarde, un especialista dijo que el golpe de Mick había fracturado un borde orbitario bajo mi ojo izquierdo y que tuve suerte de seguir viendo por él. Me dieron medicamentos para lidiar con el daño en los nervios, pero nada que ayudara de verdad. Me empujaron contra el suelo, golpeando la parte trasera de mi cabeza contra una bola de nieve con piedras tirada por ahí, y por un momento mi visión brilló con un tono azul como fotográfico, y no dejó de verse así hasta llegar a la sala de emergencias. Mick babeó de entusiasmo al oír mi grito. Di una maldita palabra más. Marcaba cada pausa con otro golpe. Y te abriré un agujero más grande que el que le hice a esa perra. De oreja a oreja.
Retrocedí, sin encontrar apoyo en la nieve. La voz siniestra volvió, diciéndome que soltara todo insulto mientras aún pudiera usar la boca. ¿Abrirme un agujero más grande? Apuesto a que le dices eso a todos los tipos. ¿Quieres seguir lanzándome un rato más primero? Cuando agarré algo duro, pensé que había retrocedido hasta las raíces de un árbol, pero era una botella vacía de Corona. Esta vez Mick pateó, clavando su bota en el espacio entre mis piernas. Mira lo que encontraste. Podría hacer un corte más limpio con eso. Entrégala, cobarde. Sin querer provocarlo y arriesgar que la nube azul en mis ojos se volviera negra, obedecí a toda velocidad. Ese instante marcó la primera vez que escuché a Mick gritar, y su tono fue tan agudo que sus vecinos habrían creído que era su madre. Fragmentos sobresalían de su cara incluso después de que la botella quedara bien colocada en la nieve. Gotas de sangre salpicaban sus mejillas como pecas, más de las que él siempre se burlaba en todo. Mick escupió sangre espesa. Salió vidrio con ella. Esta vez fuiste demasiado lejos, los dos lo hicimos. Pedí una tregua. Yo había ganado, ¿no? Le hacía un favor al detener esto. Dejémoslo así. Solo hizo falta un gruñido cruel para que la sangre se volviera pintura de guerra. Mick arrancó un fragmento de su mandíbula, una gran astilla del cuello de la botella. Lo apretó con el puño, cortándose la palma por dentro. De oreja a oreja. Fue lo único que dijo antes de que una bola de nieve lo golpeara de lleno entre los ojos. La nieve cayó por su rostro como lágrimas. La piedra escondida quedó incrustada en su frente. Mick no se desplomó. Bajó sobre una rodilla, luego apoyó los brazos, y finalmente quedó con la cara contra la nieve. Ya tenía la historia en mi cabeza. Lo que diría a la policía. Jimmy y Todd tuvieron que lanzar la piedra para detener a Mick, era defensa propia. Y me habría quedado con esa versión si Jimmy y Todd no hubieran desaparecido hace rato. La nieve había caído sobre Sage Park como en una neblina. Como en un día brumoso, podía ver un mundo sombrío detrás. La silueta del muñeco de nieve echaba hacia atrás sus brazos de ramas, congelado al rascarse la bufanda a rayas. La corona barata en el árbol giraba colgando de su cuerda. Aquí, ¿quién está ahí? Como respuesta, una bola de nieve atravesó la neblina y golpeó a Mick otra vez. Otra la siguió, entrando en su pecho, y una tercera desprendiendo parte de su oreja. Salí de ese estado vacío y corrí por la calle, consciente de que las bolas de nieve habían dejado de caer cuando aparté la mirada. Detrás de mí, escuché el estanque congelado crujir. El agua borboteó y un sonido seco acompañó a algo que se impulsaba hacia afuera, dedos chirriando sobre el hielo, resbalando y agarrando como un perro sobre baldosas. Corrí hasta llegar a la esquina de mi calle y me apoyé en un poste de luz. Cuando empecé a recuperar el aire, mis jadeos se volvieron lamentos. Mirando por encima del hombro, la calle estaba vacía, pero veía mis huellas en la nieve y empecé a borrarlas. Me detuve cuando vi otro par de pisadas, más grandes, siguiendo las mías. Me fui a casa. Al entrar, mi madre llamó desde la sala para avisarme que la cena estaba lista para calentarla en el microondas. No me detuve a comer, apenas podía pensar. Hablar era imposible. Solo necesitaba dormir y terminar esta noche. La escuela hizo una asamblea al día siguiente para anunciar el accidente de Mick. Esperé a que el señor Peters se corrigiera, pero no lo hizo, porque el cuerpo de Mick no fue encontrado lleno de piedras. Mick había caído por el hielo del estanque de Sage Park y se había ahogado. Mi gato regresa empapado y aterrorizado. Cuando era niña, en mi familia teníamos un British Shorthair llamado Charlie. Era agresivo con todos excepto conmigo. Básicamente era mi gato. Solía pasear al aire libre, pero un día nunca regresó. Lloré durante días y salí a buscar a Charlie con mi papá, pero nunca lo encontramos. Ahora tengo 27 años y llevo 3 años viviendo con mi novio.
Cuando recién nos mudamos, había un gato en el vecindario que solía husmear en los contenedores. Empezamos llamándolo gato basura, y después solo Tracy. Una vez, unos niños que caminaban hacia la escuela le patearon piedras a Tracy. Una le dio directo en la cara. Tracy era un gato callejero fuerte, así que corrió hacia los adolescentes y arañó a uno de ellos. El chico se quitó la mochila y empezó a usarla para golpearlo. Ahí fue cuando intervine. Les grité como un viejo gruñón. Tracy había escapado mientras tanto. Eso fue una de las primeras cosas que aprendimos de él. Era muy nervioso con los ruidos. Una mañana, Tracy me observaba desde la verja de entrada. Yo salía rumbo al trabajo, así que me agaché para darle una caricia rápida y él se giró de lado. Al día siguiente estaba en nuestra puerta, así que a mi novio se le ocurrió dejarle un plato de comida seca y agua. Tracy comía y bebía ahí todos los días. En algún momento simplemente apareció dentro de la casa, pero no lo echamos. Ya lo queríamos. Tracy siguió vagando afuera. Siempre sería, en esencia, un gato callejero. A veces desaparecía varios días y yo me angustiaba. Va a volver, me tranquilizaba mi novio, Jason. Si no por nosotros, por la comida. Me acostumbré. Abría la puerta para irme al trabajo y Tracy estaba sentado ahí, paciente. Al final instalamos una puerta para mascotas para que entrara y saliera cuando quisiera. Un día despertamos y encontramos charcos de agua en la casa, y Tracy estaba empapado. Temblaba, y cuando intentamos secarlo con una toalla, no nos dejaba acercarnos. ¿Llovió anoche?, le pregunté a Jason. No. Los Bronson tienen una piscina, tal vez cayó ahí. Me asustaba que Tracy pudiera ahogarse. Nunca lo había visto nadar. Así que retiramos la puerta para mascotas, pensando que eso solucionaría el problema. Pero seguíamos encontrándolo mojado y dejando charcos por la casa. Cada mañana Tracy corría afuera y solo volvía cuando tenía hambre. Finalmente dejamos de dejarlo salir, lo cual solo lo volvió más ansioso. Lo encontrábamos mojado, temblando y frío, escondido en el segundo piso. Pongámosle una GoPro, sugirió Jason. Compramos la GoPro más barata que encontramos y se la pusimos en el collar. Por la noche la encendíamos y las grabaciones se guardaban directo en mi computadora. Después de unas noches sin nada extraño, revisamos el material. Tracy simplemente deambulaba por la casa, saltaba sobre la encimera de la cocina, donde no debía estar, o dormía. Empecé a sentir alivio. Quizá era solo una fase. Sin embargo, una noche desperté con los maullidos de Tracy y sonidos de agua salpicando. Mi novio estaba en su apartamento esa noche, y aunque me daba miedo bajar sola, no podía dejar que Tracy se lastimara. Bajé corriendo, encendiendo todas las luces, revisando cada cuarto, pero no lo encontraba. Los maullidos y el agua se detuvieron de pronto, y luego escuché algo corriendo en el piso de arriba. Contuve la respiración y me acerqué a la escalera, llamando suavemente. ¿Tracy? Tracy asomó la cabeza desde la esquina. Estaba empapado otra vez, al igual que la cámara. Me senté frente a la computadora y encontré la grabación más reciente, antes de que la cámara se apagara. Era desconcertante ver el mundo desde la perspectiva de un gato. La casa lucía completamente distinta, y me costaba seguir sus movimientos. Mientras avanzaba el video, encontré una escena que no tenía sentido. Tracy estaba en una habitación oscura con una luz azul, nadando en algún tipo de agua. Retrocedí 2 minutos y le di reproducir. Tracy se acercó al reloj de pie que venía con la casa. Pensé que pasaría de largo, pero se metió por una rendija muy estrecha. Detrás del reloj había un hueco en la pared, que conducía a una estrecha escalera. Tracy bajó trotando y se detuvo en el último escalón. Había un cuarto pequeño, cuadrado, inundado de agua. Tracy miraba la superficie. De repente hubo un chapoteo y Tracy cayó al agua, maullando. Logró salir y subió corriendo la mitad de las escaleras, antes de detenerse para mirar el agua durante un largo rato y luego subir al segundo piso, donde lo encontré.
Llamé a Jason y le pedí que viniera de inmediato. ¿Eso significa que podrías anunciar la casa como de 3 habitaciones? Bromeó. No estoy de humor para chistes. Movimos el reloj entre las dos. Ya había marcas de arañazos en el piso de madera. El hueco, curiosamente, tenía el tamaño de una puerta para perros. No hay forma de que yo quepa ahí, dijo Jason. Tal vez yo sí. No pusimos esa idea a prueba. Como Tracy podía atravesar la rendija, tapamos el hueco con una tabla gruesa para cortar leña y una jarra de agua de 3 litros, suficiente peso para que Tracy no pudiera moverlo. Jason se quedó a dormir conmigo esa noche. Teníamos a Tracy en el cuarto y la puerta cerrada. Más tarde esa noche, desperté para ir al baño del dormitorio y encontré la puerta abierta de par en par. Jason, despiértate, susurré. Jason se giró somnoliento. ¿Qué pasa, cariño? La puerta. Nos quedamos sentados en la cama, confundidos, ya que ninguno la había abierto. De pronto escuchamos chapoteos y Tracy maullando más fuerte que nunca. Vamos, le dije a Jason. Bajamos corriendo a la sala. El balde se había volcado, derramando agua en el piso. En ese momento, lo único que me importaba era salvar a Tracy. Tracy. Llamé, pero los chapoteos no paraban. Me tumbé en el piso y deslicé un brazo por el hueco, empujando mi cuerpo hasta entrar. El hueco daba a una estrecha escalera de piedra. Bajé a tientas hasta llegar al último escalón. Frente a mí estaba el cuarto cuadrado, con su luz azul y intermitente, lleno de agua. No podía ver qué tan profundo era, pero seguía escuchando el chapoteo. Tracy, ven aquí. Llamé de nuevo. Reou. Lloró Tracy. En la luz tenue y pulsante, apenas distinguía la silueta frágil de Tracy agitando sus patas delanteras desesperadamente, pero no avanzaba. Estaba atrapado en algo. Salté al agua y nadé hacia él. El agua era una mezcla oscura de azul y negro. El corazón me golpeaba en los oídos mientras braceaba. Extendí la mano y sujeté su pelaje empapado. Entonces lo sentí. Un tirón repentino. Estiré la mano hacia atrás para liberar lo que atrapaba atrás y me agarró. Una mano fría y huesuda. Retiré la mano de golpe y tomé a Tracy, pateando con todas mis fuerzas. Nadé de vuelta hacia las escaleras, gritando por Jason. ¿Qué pasa? Cariño. Gritaba Jason. ¿Hay alguien aquí? Le respondí. Conseguí salir del agua. Tracy, alterado y arañándome, se soltó de mis brazos y escapó otra vez por el hueco. Yo me arrastré detrás de él. Tira de mí. Salí y entre los dos volvimos a mover el reloj frente al hueco. 20 minutos después llegó la policía. Usaron un martillo de nuestra caja de herramientas para derribar la pared hasta abrir un hueco lo suficientemente grande para que uno de los oficiales, Matthews, se agachara y entrara. Entró y volvió a salir. Parece que tienen una pequeña inundación, pero el cuarto está vacío. ¿Segura de que esta es la única salida? Preguntó. ¿De qué hablas? Tiene la profundidad de una piscina. Dije. Matthews solo se encogió de hombros. Estaba oscuro, y estabas asustada. Probablemente lo imaginaste. Después organicé que vinieran unos contratistas. Drenaron el agua y sellaron la pared. No hemos tenido más incidentes con Tracy desde entonces, pero algunas noches, aún escucho chapoteos. No podía dejar de pensar en lo que Matthews me preguntó. ¿Segura de que esta es la única salida? Caballero del teclado. Estoy harto de toda esa gente falsa, con sus 20.000 amigos, lo único que les importa es cuántos me gusta reciben. Apuesto a que si estuvieras muriendo en la calle no te miraría ni una vez. Supongo que yo tampoco lo haría, pero al menos soy honesto al respecto. No puedo ver otro. Siento que estés pasando por esto, oh.
Estoy aquí para ti, cariño. La verdad es que a nadie le importa, solo quieren aparentar que son tan perfectos, viviendo en un mundo perfecto. Además, mira los problemas ridículos que publican buscando lástima. Con el corazón roto, perdí a un miembro cercano de mi familia hoy, y luego descubro que es un gato, un gato. Yo perdí a mis dos padres cuando tenía 12 años, y el único amigo real que tengo es mi vecino de 71 años, y está por irse también, pero no me ves quejándome al respecto. No merecen salirse con la suya y me aseguraré de que no lo hagan. A personas como yo las llaman trolls, pero no lo veo así. Me siento como un caballero defendiendo al mundo de todos esos pretenciosos. Paso todo mi tiempo buscando a mi siguiente víctima, y cuando la encuentro es cuando empieza la diversión. Nunca saben lo que se acerca, y cuando clavo mis dientes no hay forma de escaparse. No pasa mucho antes de que empiecen las lágrimas, y tratan de bloquearme, pero siempre encuentro una manera. Te sorprendería lo fácil que es hackear a alguien. Su contraseña suele ser algo como Gary 2000 o el nombre de sus hijos, que está en todas sus redes sociales. Incluso si no sabes nada de computadoras o hacking, hay todo tipo de programas que puedes comprar que lo hacen por ti, si sabes dónde buscar. Incluso yo, siendo un hacker experimentado, a veces tomo atajos y descargo uno que otro virus, si eso hace mi trabajo más fácil. Luego solo tengo que enviarlo como quiera. Con los años he usado muchos virus, el problema es que tarde o temprano su antivirus los detecta y necesitas actualizarte. Debí haber buscado por todo el internet profundo el virus perfecto para castigar a mis enemigos sin ser detectado. Pero fallé. Hasta que un día, por pura suerte, me llegó. Un conocido mío, con quien me asocio a veces para trabajos grandes, me envió un video. Al principio pensé que era una broma, parecía un comercial de los años 80, con una chica sentada frente a una computadora viéndose deprimida, y luego un hombre con una voz muy animada dice: ¿sientes que el mundo es injusto y que algunas personas se salen con la suya? Y ella asiente. ¿Sientes que ya es hora de que finalmente reciban justicia? Vuelve a asentir. Bueno, estás de suerte, por 19.99 al mes podemos asegurarnos de que todos reciban exactamente lo que merecen. Esta vez la chica salta emocionada, y aparece un número en la pantalla. Me comuniqué de inmediato con mi amigo, llamémoslo Jerry, estaba seguro de que estaba intentando gastarme una broma, lo cual ahora que lo pienso era una tontería, considerando que tiene el sentido del humor de un ladrillo. Me prometió que funcionaba perfectamente y me envió enlaces a las redes sociales de sus víctimas. Sus vidas iban en picada. Esposas infieles siendo expuestas y avergonzadas, algunos tenían dinero desapareciendo misteriosamente de sus cuentas. Incluso los falsos estaban siendo castigados, cada mensaje hipócrita que enviaban era publicado para todos. Muy satisfactorio. La tentación me ganó y llamé. Solo pidieron un número de tarjeta y un correo. A las 48 horas recibí un correo sin nada adentro excepto un archivo marcado descarga. Dudé un momento y pensé: esto es exactamente lo que yo hacía para estafar gente, pero igual lo descargué. No sé por qué lo hice. No pude evitarlo, creo que me emocioné demasiado y quería ver cómo funcionaba. Abrí la carpeta esperando algo grande, como que toda mi computadora colapsara, pero no había nada, solo un emoji sonriente que se volvió triste. Decepcionado y furioso, llamé a Jerry, grité como loco y juré no hablarle nunca más. Luego borré la carpeta, cancelé mi tarjeta y volví al trabajo, sintiéndome como un idiota por caer en algo así. Al día siguiente, mientras ayudaba a una chica, creo que se llamaba Amy, a ver la realidad, ella llevaba años siendo acosada en su trabajo. Era claramente su culpa, era demasiado callada y pensaba que ser amable resolvería sus problemas. No hay lugar para la amabilidad en este mundo. Mientras hacía mi trabajo, de repente apareció un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla, lo cual era sorprendente porque mi sistema era tan avanzado que ni la hacía. Podía entrar.
El mensaje venía de una de las primeras cuentas que tuve al empezar a ayudar gente, una cuenta bloqueada desde hacía años, no sé cómo lo hicieron. Decía: comencemos, con un símbolo de infinito al lado. Y antes de que pudiera responder llegó otro. ¿Eres realmente feliz con tu vida? ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti? Rápidamente envié: ¿quién eres y cómo estás haciendo esto? Y activé todos los análisis que pude para intentar detenerlos. De pronto apareció una videollamada de un remitente anónimo. Cuando respondí, me quedé helado. No podía creer lo que estaba viendo. Luego habló: soy tú. Entré en pánico y desconecté la computadora de la pared. No sé cómo hicieron eso, se veía tan real, se veía y sonaba exactamente como yo. Me tomó casi 40 minutos reunir valor para encenderla otra vez. Cuando lo hice, me inundaron mensajes horribles. Ejecuté todos los análisis de nuevo, pero todos salieron limpios, no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Sabían todo sobre mí, incluso mis secretos más profundos, los que pensé que nadie conocía. Intenté ignorarlos, pero con el tiempo se metieron en mi cabeza y no pude soportarlo más. Entonces destruí todo mi equipo caro en un ataque de ira. Pensé que al menos tendría paz. Al día siguiente compré un sistema nuevo, todavía mejor, convencido de que esta vez no podrían alcanzarme. Después de muchas horas instalando y actualizando todo, estaba listo para volver al trabajo. Empecé con un tipo al que llevaba molestando un buen tiempo. Era tan fácil, apostaría a que lloraba todas las noches. Para empezar solo le envié un emoji llorando, sabía que eso bastaría para alterarlo. De inmediato respondió con un video mío llorando frente a mi computadora, no sé de dónde lo sacó o si era real. No tuve más opción que seguir con mi siguiente víctima, una mujer que adoraba publicar fotos de su perro, Rex, un perro realmente feo. La gente es demasiado sensible con sus mascotas, no toleran una broma. Le envié una foto ligeramente editada de su perro y le dije que parecía Java de Ut. Ella respondió con una imagen similar de mí después de una semana entera comiendo solo comida chatarra, y me dijo: mira quién habla lol. Lo peor fue que realmente me afectó, así que terminé el día y me fui a dormir. A la mañana siguiente me despertó una alerta. Era un enlace a una página con mi foto, mi nombre, dirección, correo, número de teléfono, y todos los nombres de usuario que había usado. Cuando encendí mi computadora vi que ese enlace había sido enviado a todas las personas a las que había ayudado. Había un solo nombre en esa lista que me importaba de verdad: Jax. Años atrás él presumía de haber cambiado su vida después de salir de prisión. Me ofendió. La gente no cambia. Así que me propuse demostrarlo. Admito que me tomó tiempo y tuve que llegar a extremos, pero eventualmente se quebró. Después de enviarle mensajes dañinos desde la cuenta de su esposa hacia su mejor amigo, digamos que no lo tomó bien y terminó de nuevo en prisión. No sabía si ya había salido, así que revisé. Por suerte, no había salido todavía. Las cosas empeoraron. No podía entrar en línea sin que me acosaran. Había gente afuera de mi edificio esperando para lanzarme cosas. Uno me arrojó pintura y arruinó mi ropa. Luego se puso peligroso. 4 personas fueron a mi departamento con bates de béisbol. Los vi por la mirilla. Pensé que iban a matarme, pero al final se fueron. No tuve más opción que acudir a la policía. Mala idea. Me arrestaron de inmediato por una gran cantidad de delitos informáticos. Alguien había enviado todos mis registros, y me esperaba una larga condena. Se suponía que estaría en una celda solo, ya que tenía muchos enemigos, pero aparentemente hubo un error y me colocaron con otro prisionero. Nada me preparó para eso. Mi compañero de celda era Jax, también conocido como Pickaxe. Pensé que me mataría ahí mismo, pero en realidad fue amable conmigo. Con el tiempo nos hicimos amigos. Estaba intentando cambiar su vida otra vez, realmente creía en el perdón, pero no había forma de que yo le dijera lo que había hecho. Me ayudó a inscribirme en un curso en línea que supuestamente ayudaría en mi juicio.
Cada martes a las 10 íbamos a la biblioteca. Jack se sentaba frente a mí, yo lo ayudaba con cualquier problema técnico y él me ayudaba con el curso. Probablemente fue el primer amigo real que tuve. A pesar de estar en prisión, estaba empezando a sentirme feliz por primera vez. Pero todo cambió hoy. Me senté, encendí la computadora, y apareció un mensaje en la pantalla. Miré alrededor, por suerte los guardias no lo vieron. Decía: tu suscripción está por expirar. Si deseas continuar, ingresa una tarjeta de crédito. Debajo había un temporizador de 2 minutos. En el fondo vi cómo el mouse abría correos y luego reproducía un video. Para mi horror, mostraba los mensajes que envié para empujarlo a hacer lo que hizo. Lo peor es que yo estaba sonriendo todo el tiempo. Me desesperé, pero no había nada que pudiera hacer. Cuando el temporizador llegó a 0, escuché un sonido en la computadora de Jax. Su expresión cambió, me miró con un dolor genuino que rápidamente se convirtió en ira. Fingí no notarlo y seguí mirando la pantalla. Entonces apareció otro mensaje. Gracias por usar nuestro producto. Esto fue traído a ti por Carmap, trayendo justicia al mundo desde, bueno, siempre. Supongo que esto es un adiós. El guardia está ordenándonos volver a las celdas. Luces fantasma. El frío penetrante de la oscura noche de invierno y los vientos del norte que aúllan son, sin duda, cosas que la gente trata de evitar, quedándose cómoda dentro de sus casas bien calefaccionadas, acurrucándose con sus seres queridos y compartiendo tazas de bebidas calientes. Y aún así, para los habitantes del norte, enfrentar estas condiciones poco acogedoras es parte de la rutina diaria. Con el tiempo te acostumbras. Nunca diría que llega a ser un placer, pero definitivamente es algo con lo que puedes vivir y sentirte relativamente satisfecho. Sin embargo, necesitas encontrar maneras de calentarte, de mantener el frío afuera. Por lo tanto, es relevante enfatizar que aquí en Finlandia hemos incorporado la sauna en todas nuestras actividades diarias. Suele suceder que organizamos sesiones de sauna casi todos los días y, por lo general, cada casa individual está equipada con una. Si quieres sentir calor por dentro, y tan cómodo que sientes que podrías enfrentar el invierno nórdico usando solo una toalla alrededor de la cintura, la hora de sauna te da esa sensación. Bueno, eso y el alcohol, pero esa es otra historia. Entonces fue una gran ventaja que, cuando mis estudiantes y yo hicimos una salida de campo, nos enteramos de que podíamos reservar la sauna del recinto por 1 hora y media seguida. Verás, la sauna puede ser una tradición de Finlandia, pero las sesiones de sauna con amigos son mucho más reconfortantes, y es raro que puedas reservarla por más de 45 minutos o 1 hora si tienes suerte. Así que 1 hora y media sonaba como Navidad adelantada. Soy profesor universitario y enseño ciencias de la Tierra en una universidad aquí en Finlandia. Esto incluye una mezcla de geografía, geología y climatología. Por el bien del anonimato de mis estudiantes, no mencionaré a qué facultad pertenezco. Ellos pueden decidir revelar sus identidades si alguna vez se topan con esto. Parte del curso es una visita no obligatoria a una de las instalaciones de investigación de la universidad, ubicada en un área boscosa a unas 2 horas de la facultad en automóvil. Es un lugar tranquilo, donde los investigadores realizan experimentos, observan las poblaciones locales de flora y fauna, y discuten sus ideas. También es posible que los estudiantes reserven habitaciones por algunos días para encontrar un poco de paz y silencio para trabajar en su tesis. En nuestro curso fue un viaje de 1 semana. Cualquier estudiante interesado podía unirse, y terminamos llenando 2 camionetas pequeñas, sumando 18 personas. El programa incluía tomar muestras de suelo, musgo y agua, y compilar los datos en un mapa correspondiente. El primer día terminamos el trabajo exhaustos, y pude ver que mis estudiantes necesitaban un merecido descanso.
La sauna estaba reservada para nosotros, en 2 sesiones, una para los chicos y otra para las chicas. Las chicas necesitaban tiempo para prepararse, así que se decidió que los hombres iríamos primero. Mientras los estudiantes se alistaban, fui con un colega que me ayuda a dirigir el curso a la tienda local, donde compramos algunas cervezas para todos los chicos, para que pudiéramos beber juntos. A las 7 de la noche nos reunimos con los estudiantes varones que querían acompañarnos. Comenzamos la caminata desde los dormitorios hacia donde estaba ubicada la sala de sauna, a unos 15 minutos de distancia. Ya estaba oscuro, porque la noche cae muy temprano en latitudes tan altas. El frío se metía bajo nuestra ropa, y anhelábamos el dulce calor de la sauna. Al mismo tiempo, tratábamos de explicarles a los estudiantes internacionales que iban por primera vez lo importante que era la sauna en la cultura finlandesa y lo renovados que se sentirían después. El camino hacia la sauna atravesaba el bosque. Había una especie de sendero semidespejado, pero no había luces que lo marcaran, así que usamos las linternas de los teléfonos móviles. En ocasiones, el sendero se perdía debido a las hojas que lo cubrían, ya que habían caído de los árboles a fines de otoño, en una lluvia colorida. En esos casos todos teníamos que intentar localizar la continuación del sendero, forzando la vista, asistidos por la luz débil de los teléfonos. Sin embargo, sería incorrecto decir que estaba completamente oscuro. Había algunas luces. Esferas de luz azul pálido colocadas a nuestro alrededor, aparentemente al azar. El diámetro era de unos 30 centímetros. No había una geometría clara en la forma en que estaban ubicadas y, como sus postes eran tan oscuros como la noche, parecía que flotaban en el aire. Me resultaba extraño que, aunque lucían luminosas, su luz no se extendía realmente más allá de su propio punto. Solo servía como un pequeño foco en un radio muy reducido alrededor del objeto, sin iluminar nada más. Las había visto antes, por supuesto, en años anteriores al traer a otros estudiantes aquí, pero nunca las había observado realmente hasta ahora. Eso fue porque un estudiante lo mencionó como pregunta mientras caminábamos. Entonces, ¿qué se supone que son estas esferas?, preguntó. Claramente no están aquí para guiarnos. Me tomé un momento para pensar antes de responder. Probablemente son para los estudiantes de biología, que quieren observar el comportamiento de las polillas, dije. Francamente, nunca había visto a nadie observar polillas ahí, pero era la única suposición razonable que podía hacer. Entonces se supone que llevan a algún lugar, a un búnker o algo así quizás, preguntó otro estudiante, uno de los internacionales. Mi colega interrumpió la conversación. Ya no soy joven, pero él definitivamente es mayor que yo. Esa noche parecía un poco más estricto de lo que lo había conocido durante los años. Era muy inusual. No las siguen, dijo con firmeza. Y bajo ninguna circunstancia deben intentar formar un camino con ellas o tratar de seguirlas. Es muy peligroso y durante años se ha mencionado desde la facultad que está prohibido hacerlo. Miré su silueta, débilmente iluminada por la luz de su móvil. Su rostro era como una máscara sin emociones. Él no era así normalmente. Siempre era amable y hablador. Por alguna razón, lo que acababa de decir parecía importante, incluso si sonaba como una regla que un padre impondría a niños curiosos e inmaduros. Sin embargo, tenía una sensación sumamente extraña. No recuerdo si alguna vez había escuchado lo que dijo dentro de las paredes de la universidad. Creo que tenía un rumor en la mente sobre ese mismo tema, pero no puedo recordar haberlo escuchado de alguien. De alguna manera sabía de memoria lo que acababa de mencionar y, aún así, no creo haberlo oído antes. Simplemente no podía recordarlo. Ese pensamiento se envolvió en mi mente. Continuamos nuestro camino hacia el destino, pero no pude quitarme de encima esa extraña sensación. Mientras seguíamos caminando, dejé que mis ojos se posaran en aquellas luces extrañas. Y mi corazón dio un pequeño salto. Una de ellas se había movido.
Fue el movimiento más leve, y lo capté con el rabillo del ojo. Un pequeño balanceo de la esfera. No, no podía ser. Estoy envejeciendo y mi vista ya no es tan aguda como era antes. Aún así, me sentí inquieto hasta que llegamos al lugar. Mi corazón descansó cuando finalmente llegamos a nuestro destino. La sauna finlandesa tradicional siempre está construida junto a un lago, cerca del bosque, y está hecha al 100% de madera. Esta era exactamente así. Tal como debía ser. Solo contemplar aquella vista familiar me hizo sentir relajado. Es bueno pasar tiempo de calidad con los estudiantes fuera del registro, lejos de las formalidades de la academia. Puedes ver cuáles son sus pensamientos y aspiraciones reales, algo que suele quedar oculto bajo el peso de las tareas de los estudiantes y las investigaciones del profesor. Realmente la pasamos muy bien juntos. Hablamos, por supuesto, sobre los altibajos de la facultad, pero también conversamos sobre cosas fuera de lo habitual, mientras el vapor ardía en la piel. Luego, los más valientes se lanzaron al lago. Fue divertido ver a los estudiantes internacionales obtener su honorario finlandés, aunque con gritos y maldiciones en sus idiomas nativos, cuando el agua helada los envolvía por completo. Después vino el mejor momento justo tras la sauna. Ese estado perfectamente relajado, bebiendo cerveza mientras admirábamos en silencio la belleza del bosque nórdico convertido en un mundo invernal. Conversamos un poco más, de todo y de nada, y después de algunas repeticiones de esa rutina, nuestro tiempo terminó. Nos encontramos con las chicas que iban a la sauna mientras volvíamos caminando, y les saludamos alegremente. Unos minutos después ya estábamos en los dormitorios. Al llegar, todos coincidimos en que habíamos pasado un buen momento. Sin embargo, mientras hacíamos fila para la cena, escuché la pregunta que me llenó de un miedo silencioso, aunque persistente. ¿Alguien ha visto a Timo?, preguntó uno de los estudiantes. Al principio nadie se puso nervioso. Había muchos lugares donde podría estar. Quizá decidió quedarse en su habitación o estaba usando el baño. Pero mientras más hablábamos del tema, más curiosa se volvía la situación. No está en nuestra habitación, dijo su compañero. Revisé. Él estuvo en la sauna, ¿verdad?, comentó alguien más. Por alguna razón yo no podía recordarlo. ¿Había venido con nosotros? Creo que dijimos algo y él estaba presente en la sauna. ¿O solo hablamos sobre él? ¿Por qué no podía recordarlo? Resultó que nadie estaba seguro de lo que había pasado. Algunos decían que definitivamente estuvo con nosotros en la sauna, y otros argumentaban que no estaban tan seguros de que hubiera ido. Tan sospechoso como sonaba, todos coincidíamos en un punto. Nadie lo escuchó ni lo vio durante el camino de regreso. Miré a mi colega. Por su mirada podía decir que sentía exactamente lo mismo que yo. No importa cuánta experiencia tengas, perder a un estudiante es la situación más estresante que un profesor puede vivir. El miedo empezó a extenderse dentro de mí, pero sabía que dejar que se notara sería catastrófico. Además, aún creía que no era nada. Timo aparecería tarde o temprano, probablemente estaba por allí en algún lugar. No apareció esa noche. Hice todo lo posible por buscarlo después de que las chicas regresaron y dijeron que tampoco lo habían visto. Los estudiantes también me ayudaron tanto como pudieron, pero los envié a dormir un tiempo después, ya que aún debía preocuparme por su horario del día siguiente. Intentamos llamarlo muchas veces, pero no respondió. Llamé a la policía a la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela buscando al joven. Cuando los oficiales llegaron, por supuesto nos interrogaron a mí y al otro instructor, así como a los estudiantes que se despertaron temprano. Primero sospecharon de nosotros, pero todos les aseguraron que habíamos estado con los estudiantes todo el tiempo y que cuidamos bien de todo. Agradecí mucho esa intervención. La policía nos dijo que iniciarían una búsqueda de Timo. Reuní a todos mis estudiantes y les pregunté si querían regresar a casa por lo ocurrido o quedarse y terminar la salida de campo, mientras también intentaban buscar en el bosque a su amigo.
Todos estuvieron de acuerdo en que querían quedarse, porque sentían la necesidad de ayudar, aunque sospecho que tampoco querían tener que repetir la salida de campo el año siguiente y retrasar sus graduaciones. Terminamos siguiendo, en su mayor parte, nuestro horario normal. Estábamos más atentos a cualquier rastro que pudiera ayudar a la policía, y seguíamos llamando a Timo a su teléfono, pero no dio resultado. El bosque empezó a sentirse menos acogedor día tras día, mientras Timo no aparecía. Sus padres habían sido notificados, pero vivían lejos y la policía sugirió que aún no debían venir al lugar. En todos mis años de experiencia docente, temía enfrentarme a ellos en persona. En este punto, aunque suene terrible, debo admitir que con el tiempo la gente se relaja. Seguimos con nuestra rutina y hubo momentos en los que olvidábamos toda la situación. Me siento muy culpable por eso, pero creo que la mente está hecha para no preocuparse por lo mismo todo el día, o colapsaría. Por supuesto, cada vez que terminaba el día y me acostaba en mi cama exhausto por el trabajo duro, los pensamientos terribles volvían a mi mente, cada día peor que el anterior. Con todo esto, llegamos al último día del viaje. Timo seguía sin aparecer. Todos se sentían desanimados, y con razón. Solo trabajamos mediodía. Al llegar la tarde recordé que también habíamos reservado la sauna para ese día. Estaba muy escéptico sobre volver al lugar donde empezó la tragedia, pero mis estudiantes realmente querían ir, pues pensaban que les ayudaría a relajarse un poco, después de todo ese estrés y agotamiento físico. Así que fuimos. Esta vez todos fueron contados y todos estábamos extremadamente cuidadosos. En la noche oscura, que esta vez cayó incluso más rápido, caminamos en silencio entre las luces extrañas del bosque. Nadie bromeaba esta vez, y tuve la sensación de que las luces se movían lentamente. Más cerca. La sauna volvió a ser un remedio para nuestros problemas. Incluso logramos hacer algunos chistes otra vez, algo que se había perdido por completo desde el día en que Timo desapareció. Creo que este pequeño impulso de ánimo fue más importante que cualquier otra cosa. De regreso, sentí algo que me ha atormentado durante muchos años. Mi rodilla de pronto se llenó de un dolor terrible. Tenía esa vieja lesión de baloncesto, que dolía mucho cuando decidía manifestarse. Debía haber gemido, porque vi muchos ojos curiosos mirándome. No es nada, chicos. Dije, tratando de sonar con menos dolor del que realmente tenía. Estaré con ustedes en un segundo, es solo un viejo regalo de mi carrera deportiva. Esa debió ser la decisión más inmadura y tonta de toda mi vida, pero no quería que me vieran así, y todos estaban de buen ánimo en ese momento, así que no quería que se preocuparan de nuevo esa misma noche. Los vi avanzar mientras trataba de controlar mi respiración y colocar mi pierna en una posición menos dolorosa. Miré la articulación mientras pulsaba levemente. No tardó mucho. Ya me sentía mejor. Unos momentos y había pasado. Alcé la vista y vi una luz moviéndose adelante. Su linterna. Caminé con cuidado, ya que no quería correr y provocar otro episodio de dolor. Estaba muy oscuro, así que usé mi teléfono para ver, pero aún así la luz no era suficiente. Estaba decidido a seguir la linterna frente a mí. Muy lentamente, comencé a acercarme. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. La luz frente a mí se movía de maneras peculiares, girando y torciéndose muchas más veces de lo que sería normal al seguir un camino simple. Miré mis pies. ¿Qué camino? Caminaba sobre hojas caídas y raíces antiguas, pero no había un sendero claro alrededor. Moví mi luz en todas direcciones, pero el camino no aparecía. Empecé a gritarles a los chicos al frente para que se detuvieran, pero no obtuve respuesta. En ese momento, dejé de preocuparme por mi rodilla. Por primera vez desde que comenzó aquella maldita salida de campo, sucumbí a mi propio terror. Entré en pánico. Empecé a correr hacia la luz, gritándole que se detuviera. Para mi horror, cuanto más me acercaba, más comprendía el grave error que había cometido.
La luz lentamente cambió de color y se volvió azul mientras me aproximaba. Sabía que era una de las luces que no se suponía que debíamos acercarnos, pero ahora era mi única esperanza. ¿Su intención era ayudarme a encontrar el camino de regreso? Quise creer que sí. Pero en el fondo, creo que ya sabía que me había engañado para llevarme lejos. Finalmente llegué a ella. Tenía la ligera esperanza de estar completamente equivocado, de que aún estaba siguiendo a mis estudiantes, que tal vez decidieron dar un rodeo más largo. Pero todos mis sueños se desmoronaron cuando vi la luz detenerse, inmóvil, a unos metros de donde yo estaba por alcanzarla. La cosa se quedó ahí, completamente inmóvil, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Sentía como si se estuviera burlando de mí. Intenté tocarla para ver qué demonios era, pero justo antes de hacer contacto, sentí mis dedos congelarse como si estuvieran en hielo. La cosa estaba tan fría y aún así emitía luz. El efecto era muy local, ya que no sentía más frío de lo normal en el rostro o el cuerpo. Fue la experiencia más de otro mundo que he tenido en mi vida. Ahora estaba completamente perdido. Estaba oscuro y nublado, así que no había esperanza de orientarse. Abrí Google Maps en mi teléfono, pero aunque tenía señal, el mapa solo mostraba disparates. Mi única oportunidad era seguir caminando hasta encontrar civilización. Y así caminé. Durante muchas horas. Las luces estaban a mi alrededor y parecía que siempre se movían fuera de mi camino, dejándome pasar. Después de un largo rato empezó a haber algo más de luz natural, y pensé que pronto amanecería. Pero nunca pasó. Parecía que este era un lugar donde el sol nunca brillaba. Solo existía la oscuridad de la noche o este estado de antes del amanecer, como una zona de penumbra. Intenté desesperadamente llamar a alguien, pero ninguna llamada se completaba. Sentía como si hubiera entrado en un plano de existencia diferente, donde la única realidad era el silencio espantoso y las inquietantes luces fantasmales, bailando lentamente al ritmo de la nada. En ese momento encontré a quien nunca pensé que volvería a ver. Era inconfundiblemente él, caminando con su sudadera con capucha y su gorro demasiado grande. «Timo», grité, corriendo hacia él. «¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado?» Me miró, pero no respondió. Sus ojos estaban hundidos en las cuencas, toda la vida drenada de ellos. Lo abracé, llorando. «¿Qué ocurre, amigo mío? ¿Dónde estamos?» De nuevo, no obtuve nada. En el momento en que lo solté, volvió a caminar. Me acerqué otra vez e intenté hablar con él. Simplemente siguió. Lo tomé por la sudadera e intenté hacer que me siguiera, pero ni siquiera mostró una señal de tensión, aunque yo lo arrastraba detrás de mí. Cada vez que lo soltaba por un segundo, empezaba a caminar en una dirección desconocida. Intenté ver si tenía un objetivo específico, pero después de girarlo me di cuenta de que simplemente seguiría caminando hacia adelante en cualquier dirección a la que lo orientara. Era un fantasma viviente. Lo llevé conmigo y lo arrastré a mi lado, buscando una salvación que no existía. Pasaron horas, pero nada cambiaba. En algún momento me sentí tan cansado que caí al suelo. Timo siguió caminando y, antes de que pudiera hacer algo, se perdió en la niebla espesa. Grité con todas mis fuerzas e intenté encontrarlo, pero había desaparecido. Lo había perdido por segunda vez. Y una vez más, caminé. Pasaron horas, luego un día entero. No sentía sed ni hambre. Solo estaba cansado. Por alguna razón las únicas sensaciones que tenía eran agotamiento y miedo, ambos en constante aumento. Sentía como si hubiera nacido en este lugar, hecho de pura desesperación y oscuridad. Y ya casi se sentía normal. Cuando pensé que no podía continuar, vi un lugar que parecía aún más oscuro que lo que me rodeaba. Sin saber por qué, me acerqué. Cualquier cosa ahora sería mejor que esta monotonía interminable. Lo que vi entonces hizo que mi última esperanza se desvaneciera, absorbida por el horror que me rodeaba. La negrura frente a mí era una criatura que se expandía decenas de metros, tanto en altura como en ancho.
Era como una sombra viviente, y extensiones negras en forma de tentáculos flotaban por todas partes. Parecía no tener sustancia física y aún así estaba viva y respirando. La noche era oscura, pero aquello era mucho más oscuro. Las sombras que salían de ella abrazaban el entorno, y las pequeñas luces se reunían con más densidad a su alrededor. Su luz se encendía y se apagaba en un patrón lento, distinto a todo lo que había visto antes. No sé cómo lo sabía, pero se sentía antigua, mucho más vieja que cualquier ser humano y posiblemente incluso más que el bosque que la rodeaba. Me derrumbé sobre el suelo frío y, por primera vez, noté una cosa negra envuelta alrededor de mi tobillo. Parecía un cable, pero no podía sentirlo sobre la piel. Horrorizado, seguí la sombra con la mirada y vi que su raíz era esa cosa frente a mí. Intenté quitármela, pero mis dedos nunca tocaron ningún material, aparte de mi propia piel. El lazo no estaba hecho de materia. Pero sí me sujetaba con fuerza. Lo sentía aferrado a mi alma. En ese punto, al darme cuenta de que me tenía por completo, sentí que estaba conectado a ella. No había voz en mi cabeza, ni pensamiento organizado. Solo imágenes horribles y un miedo profundo, tan primitivo y abrumador que ningún otro ser humano debería experimentarlo jamás. Sentí mi mente cayendo en la locura, como si un brazo fantasmal la arrastrara hacia las profundidades de una locura interminable. Ahora lo sabía. Esta criatura era una matriz. Estaba aquí antes del amanecer de la humanidad, y seguirá aquí mucho después de que el último ser humano perezca. Las luces azules fantasmales eran sus crías, atrayendo criaturas vivas hacia el nido. Ni ellas ni su madre pueden comer carne y hueso. Se alimentaban de la energía pura extraída de sus presas. Y ahora la presa era yo. Miré otra vez mi atadura negra. Sentía que mi energía se drenaba. Tenía que escapar. Pero estaba tan cansado. De alguna manera, palabras se formaron en mi cabeza, aunque no estaba seguro de que fueran mías. Su nombre es Zetshogoun. Ella y sus crías crecerán para siempre y, algún día, irrumpirán en nuestra realidad, consumiéndolo todo y esparciendo el caos por toda la tierra. Que Dios nos proteja cuando decida hacerlo. Me puse de pie y empecé a alejarme. No podía correr. No tenía fuerzas para hacerlo. La cosa no me perseguía. No lo necesitaba. Yo ya sabía que estaba condenado. Aún así, tenía que intentarlo. Mi teléfono seguía con batería, ya que siempre llevo 2 baterías externas en caso de emergencia. Supongo que bien por mí por ser tan organizado. Mientras camino en una dirección que en realidad no tengo, con la sombra negra aún envuelta en mi pierna, estoy escribiendo esto. Ni siquiera estoy seguro de que vaya a llegar a alguien, pero es mi última oportunidad de advertir al mundo. Tengan cuidado con la madre de los hijos silenciosos. No sigan las luces fantasmales porque las llevarán a su perdición. Tengo que escapar. Estoy seguro de que puedo regresar de donde vine. Necesito creerlo. Pero estoy tan cansado. Aún así, tengo que seguir. Solo caminaré un poco más y estaré en casa. Solo caminaré un poco más, solo un poco más. Dios, estoy tan cansado. Creo que mi tío asesinó a su hija. Nadie se sorprende cuando los ancianos se enferman. Después de todo, así es el ciclo de la vida. Naces, envejeces y mueres. Claro, la gente te lamentará, algunos incluso llorarán en tu funeral, y si tienes suerte, alguien dejará una flor sobre tu tumba de vez en cuando. Pero cuando los jóvenes mueren, eso es una historia completamente diferente. Mi pequeña prima Olivia tenía solo 6 años, cuando cayó por las escaleras de su casa de 2 pisos. La caída le rompió el cuello en algún punto de esos 15 escalones fatales. Fue su madre quien encontró su pequeño cuerpo. Solo podía imaginar el horror que debió sentir al ver el cuello de su hija doblado en un ángulo imposible. El solo pensarlo me hacía estremecer.
Mi tía Lizzie sollozaba sin control mientras nos sentábamos en la pequeña capilla, con el ataúd de Olivia abierto para que las pocas personas que la habían conocido pudieran despedirse. Si Olivia hubiera muerto siendo una anciana, tal vez la capilla habría estado llena, pero en 6 cortos años no tuvo tiempo de formar muchos lazos. Aunque muchos familiares estaban presentes, solo unos pocos habían llegado a conocer a Olivia tan bien como yo. Yo había sido su niñera designada durante la mayor parte de su corta vida, así que mi corazón se rompió cuando recibí la noticia. Mi tío Jesse habló por su hija en nuestra hora de dolor. Olivia era una niña alegre, enérgica y muy juguetona. Su entusiasmo por la vida traía alegría a todos los que estaban a su alrededor. La vida puede ser cruel e injusta, pero no nos corresponde juzgar la obra del de arriba. Cuando llega tu momento, cuando Él te llama, cuando Dios te necesita de regreso, solo podemos obedecer. Olivia era demasiado preciosa para este mundo, y creo que nuestro Padre Celestial lo sabía. Por eso puedo sonreír sabiendo que mi pequeña está en un lugar mejor. No entiendo cómo pudo hablar con tanta calma y compostura sobre su hija recién fallecida. No era mi hija, y aún así mi voz temblaba cada vez que pronunciaba su nombre. Debía tener un corazón de piedra, pensé. Pero ¿quién soy yo para juzgar cómo alguien enfrenta la pérdida de su niña? Después de todo, cada persona sufre a su manera. Quienes deseen darle el último adiós a Olivia, háganlo ahora. El ataúd se cerrará en unos minutos, informó el director del funeral. No quería acercarme a ver el cuerpo de Olivia en ese estado, pero mi tía me tomó del brazo y me arrastró con ella en busca de apoyo. ¿Cómo podía negarme? La fila que llevaba al ataúd comenzó a cortarse, y pronto estuvimos frente al rostro apacible de la pequeña Olivia. Llevaba un vestido blanco impecable que se confundía con el acolchado del ataúd. Su cabello negro y satinado creaba un contraste profundo con el interior. Su piel lucía fría, casi vidriosa. La cabeza de mi tía cayó sobre el cuerpo de Olivia, dándole un último abrazo terrenal a su pequeña. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Gritó entre lágrimas, empapando el vestido de Olivia y oscureciendo el tejido donde las gotas se absorbían. La consolé, pero no pude contener mis propias lágrimas. Los recuerdos de Olivia pasaban una y otra vez por mi mente. Olivia. Oh, Olivia. Sollozaba mi tía. Miré el rostro dormido de la niña, sin esperar jamás una respuesta. Olivia, mi Olivia. Y cuando la última A de su nombre escapó de los labios de su madre, los ojos de Olivia se abrieron de golpe, haciendo que mi corazón se desplomara hasta el estómago. Las lágrimas se secaron al instante, reemplazadas por un terror helado. Sus pupilas se fijaron en mí. Quise gritar, pero el sonido quedó atascado en mi garganta. Solté a mi tía y retrocedí un paso. En ese momento choqué con alguien. Me giré y vi a mi tío Jesse, mirando el rostro de su hija sin mostrar sorpresa ante su mirada vacía. Luego me miró a mí, con un rostro inexpresivo y una sonrisa de lástima, antes de volver a fijar sus ojos en el cuerpo de su hija. Me di la vuelta para ver de nuevo a Olivia, pero solo encontré su expresión tranquila, como si jamás se hubiera movido. ¿Qué demonios? Pensé. Olivia estaba, no, debí imaginarlo. ¿Qué otra explicación podía haber? Las manos de mi tío se posaron en mis hombros en un gesto de consuelo, y por un momento funcionó, hasta que se inclinó y me susurró al oído. Será nuestro pequeño secreto. No le dirás esto a nadie. El resto del funeral lo pasé en estado de shock, intentando entender lo ocurrido, sin lograrlo jamás. Había pasado una semana desde la muerte de Olivia. Le habían llenado el cuerpo con fluidos de embalsamamiento, e incluso había leído el informe del forense. Destrucción completa de las vértebras C1 y C2, resultando en una sección total de la médula espinal. Fallecida en el lugar. No había forma de que Olivia siguiera viva, absolutamente ninguna. Esas palabras se repetían en mi mente mientras los primeros puñados de tierra comenzaban a cubrir su ataúd. Pero mi convicción se tambaleaba cada vez que cruzaba la mirada con la de mi tío Jesse,
su mirada vacía perdida en el agujero recién excavado. No hay manera de que Olivia siga viva. Mi tía Lizzie siguió en ese estado emocional mucho tiempo después de la muerte de Olivia, algo comprensible, ya que era hija única. La vida de Lizzie y Jessie giraba completamente en torno a mi pequeña prima. Intenté mantenerme alejada. Me resultaba insoportable escuchar sus gritos de dolor. Por más que amaba a mi tía, hay un límite para la tristeza que una persona puede soportar. Prefería apartar a Olivia de mi mente tanto como me fuera posible. Bueno, eso, y el comentario de mi tío el día del funeral. Intenté convencerme de que lo había imaginado, pero por más que lo intenté, sus palabras seguían resonando con la misma claridad que cuando rozaron mi oído. Será nuestro pequeño secreto. Ese miedo, sin embargo, tuvo que pasar a un segundo plano, porque mi tía Lizzie me llamó para ayudarla a deshacerse de las cosas de Olivia. Verlas le causaba demasiado dolor y le resultaba imposible empacarlas sola, así que me tocaba a mí ayudarla. Entré a su casa, la misma donde había cuidado a Olivia tantas veces. Cada rincón traía de vuelta un recuerdo distinto de esa niña. Entonces mis ojos se detuvieron en la base de las escaleras, y no pude evitar imaginar su pequeño cuerpo tendido sobre el piso de madera. Una puerta se abrió con un chirrido y di un salto del susto. Era mi tía Lizzie, saliendo del dormitorio principal, en el primer piso. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y trató de recomponerse antes de saludarme con una sonrisa. Nuestra conversación fue breve. Solo me dio instrucciones sobre qué empacar. Para mi sorpresa, me pidió que me deshiciera de todo excepto de la cama individual de Olivia. Luego desapareció en su habitación, y creí escucharla sollozar tras la puerta. Fijé la mirada en lo alto de las escaleras, cuidando cada paso mientras pasaba por el lugar donde imaginaba que Olivia había exhalado su último aliento. Sentí una extraña aprensión al llegar al segundo piso, y juraría que el aire se volvió más frío cuando mi pie tocó el último escalón, pero traté de ignorarlo mientras me concentraba en la tarea. Había mucho por empacar. Después de una hora de trabajo, vi mi propio aliento condensarse frente a mí. La temperatura había descendido bruscamente. La piel se me erizó, no por el frío, sino porque una figura familiar apareció en el borde de mi visión. En la esquina de la habitación, de pie, había una niña con un vestido blanco. Olivia. Su piel ya no tenía el mismo color que el día en que la tapa del ataúd cayó sobre su rostro en reposo. Estaba pálida, helada, fría. El tanatólogo había hecho un trabajo excelente peinándole el cabello, pero ahora le caía sobre gran parte de la cara de manera descuidada. Alzó la cabeza, pero antes de que pudiera enderezarla del todo, se desplomó con un crujido fuerte. Su columna cervical apuntaba al techo, asomando por la piel del cuello. Tal vez su cabeza descansaba sobre el hombro, pero sus ojos me miraban con la misma intensidad que aquel día en que la vi abrirlos dentro de esa diminuta caja. Caí sobre su cama, encogiéndome hacia atrás hasta que el yeso de la pared tocó mi espalda. Nuestros ojos se enfrentaron durante lo que me pareció una eternidad. En realidad, solo fueron segundos. La pequeña Olivia alzó un dedo huesudo, señalando su mesa de noche junto a la cama. Yo tenía demasiado miedo como para soltar mis rodillas, que mantenía apretadas contra el pecho, pero Olivia no vaciló. Permaneció firme, con la mirada clavada en mí y el dedo indicando la mesa. No me dejaría ir hasta que revisara lo que necesitaba que viera. Con cautela, fui desenrollando mi cuerpo encogido y repté hasta el primer cajón, tirando de él mientras me aseguraba de que Olivia no fuera a lanzarse sobre mí. Dentro había muchos dibujos hechos por ella con crayones. La mayoría eran retratos de la familia, y algunos incluso los había ayudado a hacer yo en las muchas noches en que la cuidé. Pero a medida que pasaba las hojas, se volvieron menos inocentes y más extraños. Había un monigote de una niña llorando y un par de ojos espiándola por la puerta. Un dibujo de un hombre, se notaba por la barba del muñeco, cubierto de sangre. Estoy casi segura de que era mi tío Jesse. Y un dibujo que me hundió el corazón. La niña en palitos llorando en una esquina mientras una mamá y un papá peleaban.
Miré a Olivia, pero su dedo seguía levantado. Pasé una hoja más y me encontré con un dibujo de mi tío Jesse acariciando a una niña con la cabeza ladeada, mientras la figura de mamá lloraba. Volví a mirar a mi pequeña prima justo cuando por fin bajó el dedo. ¿El tío Jesse te hizo esto?, pregunté, pero ella no hizo ningún gesto. Regresé la vista al dibujo. Debió de ser él, pensé. Eso explicaría por qué el tío Jesse estaba tan impasible en el funeral y por qué no quería que Olivia regresara de la tumba. Así que vino contigo también, ¿eh? Mi cabeza giró hacia la puerta del dormitorio. Era el tío Jesse, parado allí mientras yo sostenía el testimonio de Olivia en la mano. Miré a la esquina donde ella había estado, pero ya no estaba. ¿Tú mataste a Olivia?, balbuceé. No, McKenna, no es así. Déjame explicarte. Me deslicé hasta el borde más alejado de la cama individual, lista para correr en cualquier momento. ¿Cómo que vino conmigo también?, pregunté. McKenna, cálmate, déjame explicarte. Necesito contarle esto a alguien. No sé qué pensar. Se acercó a mí, con las manos extendidas. Tengo que salir de aquí. Sé lo que hizo. Soy la siguiente, pensé. Apenas se abrió un espacio suficiente, me escabullí por detrás del tío Jesse, salí por la puerta, bajé las escaleras y huí de la casa, mirando por encima del hombro. Pero el tío Jesse nunca me persiguió. Conduje a casa entumecida, reviviendo todos mis encuentros con él a lo largo de los años. Amaba tanto a Olivia, ¿cómo pudo hacer algo así? Ni siquiera sé cómo llegué a casa en ese estado. Es como si hubiera manejado por instinto, pero cuando mis llantas se detuvieron en mi entrada, lo recordé. Mi tía Lizzie seguía en esa casa con ese monstruo, tenía que advertirle. Antes de alcanzar el teléfono, sonó. El identificador decía tía Lizzie. Ya la habría atacado y me llamaba para burlarse desde su teléfono. ¿Cómo había sido tan tonta? La había dejado para morir. Acerqué con cuidado el auricular a mi oído y respondí. Está muerto. Tu tío Jesse está muerto. Sollozó mi tía Lizzie entre lágrimas desgarradoras. Pasaron unas semanas y decidí mudarme con mi tía. Ahora estaba completamente sola. Yo era la única familia que realmente le quedaba. No comía, no hablaba, solo se quedaba mirando una pared cualquiera. Y la vida tiene un sentido del humor cruel. Mi tío Jesse había caído por las mismas escaleras que Olivia. De la misma manera atroz, el cuello se le partió como una ramita. Había cierta justicia poética en todo eso, pero ojalá no hubiera devastado tanto a mi tía. Empezó a mostrar algo de progreso en su duelo. Ya no tenía que darle de comer cada bocado. A veces sorbía un poco de sopa. Ya no permanecía en cama hasta la cena. El mediodía solía serlo más tarde, y su mirada empezó a despegarse de las paredes blancas que adornaban su casa. Todo avanzaba de maravilla, hasta la noche en que aparecieron. Mi tía Lizzie estaba en el sofá viendo Sábado Noche en Vivo, lo único que parecía dibujarle un amago de sonrisa. Mientras tanto, yo limpiaba después de nuestra cena de pollo con brócoli cheddar. Era mi plato favorito para cocinar, y uno de los pocos sólidos que mi tía toleraba, pero era un fastidio lavar. Froté y froté la bandeja, pero el empanizado se había pegado como chicle viejo en el concreto. Hundí la esponja enjabonada en el fregadero con un gruñido frustrado. Necesitaba algo más drástico para limpiarla. Mi cepillo de alambre. Lo guardaba en el armario sobre el refrigerador, pero cuando me giré para tomarlo, el corazón se me desplomó. Al otro lado de la cocina estaban Olivia y el tío Jesse. Sus cabezas colgaban hacia un lado de forma casi idéntica. La descomposición en el rostro de Olivia era ahora más evidente, mientras que la de Jessie era más fresca y menos gastada, aunque igual de pálida, fría y grotesca que la de Olivia aquel día en su dormitorio. La pequeña Olivia sostenía a su padre por el dedo. El tío Jesse estaba inmóvil. Hasta que se movió hacia el bloque imantado en el refrigerador. Garabateó unas palabras y se apartó para que yo leyera lo escrito.
No me dejaste explicar. Lo miré, confundida. Olivia le tiró del pantalón, pidiéndole con un gesto que la dejara escribir a ella. Él le pasó el blot, y ella sacó su crayón del bolsillo del vestido. Vi cómo fruncía el ceño concentrada mientras escribía algunas de las pocas palabras que sabía. Cuando terminó, me mostró la hoja. Era difícil de leer, mezclaba mayúsculas y minúsculas y tenía errores por todas partes. Decía: Mami lo hizo. Le di vueltas una y otra vez hasta que, por fin, lo entendí. Mi mamá lo hizo. La repentina revelación me golpeó como una ola. Todo tenía sentido ahora. La pequeña Olivia no estaba tratando de advertirme sobre su padre, sino sobre su madre. El tío Jesse no había intentado matarme el día que murió. Había intentado explicarme que sospechaba lo que realmente había ocurrido con su hija. Olivia le había dado la misma advertencia a su padre, pero ya era demasiado tarde. En ese instante, padre e hija levantaron sus dedos al mismo tiempo, apuntando detrás de mí. El sonido de un cajón abriéndose y el tintinear de cubiertos me erizó la piel. Giré lentamente. Sus ojos ya no estaban vacíos ni tristes, estaban fijos en mí. Mi tía Lizzie había encontrado un cuchillo de cocina muy grande. ¿Tía Lizzie? Balbuceé, pero no respondió. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero no tenía sentido. El deseo de matar danzaba en sus ojos enrojecidos. Su mirada inflamada se iluminó y me sonrió, levantando el cuchillo por encima de su cabeza. Este es el final. Así es como muero. Pensé. La hoja descendió con un silbido, pero se desvió en el último segundo, hundiéndose en el abdomen de mi tía. La sangre brotó entre sus dientes apretados. La miré a los ojos, pero no vi dolor. Retiró el cuchillo y se apuñaló la pierna. El líquido rojo se deslizó por su ropa. Liberó la hoja de su carne y la acercó lentamente a su garganta, pero justo antes de clavársela, se detuvo. Me dejó contemplar aquella escena grotesca. Ayúdenme, por favor. Tiene un cuchillo. Va a matarme. Gritó mi tía Lizzie. En un instante, su rostro cambió del placer al terror. Por favor, McKenna, no quiero morir. Su voz temblaba desesperada. McKenna, yo. La hoja atravesó su piel, y la retorció hacia un lado, cortando su propia tráquea. Las palabras ya no lograron salir, solo un gorgoteo ahogado. Cayó al suelo, mientras la sangre se acumulaba a su alrededor. La habitación quedó en silencio absoluto. Todo se detuvo. Yo estaba paralizada. El cuchillo que Lizzie había usado yacía a mis pies, y sentí una necesidad abrumadora de levantarlo. Lo tomé, observando el filo y la sangre que cubría el mango. De repente, una voz femenina cortó el silencio de la casa. Giré la cabeza, buscando a Olivia o al tío Jesse, pero ya no estaban. La voz provenía de la sala. Caminé con cautela hasta el sofá y vi el teléfono de mi tía. En la pantalla se leía: 911. Señora, ¿qué está pasando? Quédese en la línea, los oficiales están por llegar. Decía la pequeña voz al otro lado. En mi estado de shock, no había notado las luces azules parpadeando a través de la ventana. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Policía. Suelta el cuchillo. Gritó un oficial, apuntándome con su arma. Miré la hoja, luego el cuerpo de mi tía, y todo encajó. Esperen, no entienden. Dije, suplicando. He dicho que sueltes el cuchillo. Ordenó de nuevo, su dedo listo en el gatillo. Mis dedos se despegaron del mango, y un hilo de sangre se deslizó por mi mano, mientras el cuchillo caía al suelo. Otro oficial entró por la puerta. Guardando su arma, el segundo sacó las esposas del cinturón y se acercó, mientras su compañero mantenía el cañón apuntando a mi cabeza. Me obligó a darle la espalda, y las frías esposas se cerraron sobre mis muñecas con un chasquido helado. Está arrestada por asesinato, informó el oficial. Esperen, no entienden. Tartamudeé, pero él me ignoró y comenzó a leerme mis derechos.
Mientras me sacaban de la casa, miré una última vez el cuerpo de mi tía Lizzie. Su rostro lucía en paz, hasta que, sus ojos se abrieron de golpe, y una sonrisa se extendió lentamente por su cadáver. Al salir al aire fresco del atardecer, escuché las sirenas acercarse mientras los vecinos observaban desde las aceras. «Cuidado con la cabeza», dijo el oficial al empujarme dentro del patrullero. El ruido del exterior se apagó cuando la puerta se cerró. La realidad me golpeó de lleno, y empecé a sollozar. El motor rugió, y miré por última vez la casa de mi tía Lizzie. Mientras el auto se alejaba, vi una figura familiar observando desde la ventana del piso superior. Olivia.